Un nuevo bloque de géneros en Pensar en Nada, y en esta oportunidad vamos a estar conversando con Leticia Locio. Ella es psicóloga, feminista y es la directora provincial de abordaje de las violencias por razones de género del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, a quien le damos la bienvenida en esta mañana a Pensar en Nada. Buenos días, Leticia. Hola, buenos días para todos, para todas. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Teníamos ganas de conversar con vos porque, bueno, el jueves pude participar ahí del congreso, del tercer congreso Estado Presente, en el cual el Ministerio desplegó toda la serie de políticas, pudo poner en contacto con la comunidad. Bueno, todo lo que lleva adelante, y bueno, es una dirección muy importante, sobre todo teniendo en cuenta todo el trabajo que se hizo, ¿no? Con la línea 144, bueno, con las áreas que dependen de tu dirección, que nos gustaría que compartas y que podamos, bueno, conversar sobre eso. Bueno, qué alegría que hayan podido estar en el Congreso. Para nosotras este es el tercer Congreso, es un momento importante porque supone poder mostrar, pero también encontrarnos con las compañeras que vienen trabajando en las áreas de género municipales, en las organizaciones sociales, territoriales, feministas, con las personas interesadas en las temáticas. El Congreso sirve también para encontrarnos y debatir, reflexionar, plantear, digamos, los emergentes sobre los que seguir trabajando y respecto de los cuales el Estado, un Estado que ahora sí podemos decir se hace responsable, se hace cargo de la necesidad de dar respuesta, un Estado presente, así se llama nuestro Congreso, bueno, tiene que ir ajustando también las acciones y las respuestas en función de cómo la problemática, en nuestro caso, ¿no? El Ministerio aborda un montón de temas, pero bueno, puntualmente nosotras estamos en la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias, y bueno, desde allí las violencias por razones de género, que sabemos que siguen siendo una temática grave, acuciante, y que necesita que sigamos pensando más y mejores respuestas frente a eso. Así que bueno, una alegría que hayan podido compartir. Para nosotras siempre es un momento muy intenso, de mucho trabajo, pero también muy enriquecedor, el Congreso como un espacio de encuentro. Y respecto a esto que me preguntabas, contarles un poco, bueno, que la línea 144, cuando asumimos la gestión hace ya casi 4 años, era una línea que estaba tercerizada, las empleadas estaban con un régimen de empleadas de comercio, la lógica de trabajo tenía que ver con un call center, ¿no? Con respuestas rígidas, estereotipadas, digamos, ¿no? Sabemos que es lo menos adecuado para las situaciones de violencia por razones de género, que son, digamos, situaciones particulares que afectan a personas que están atravesando situaciones de mucho impacto emocional, con lo cual la posibilidad de escuchar, la posibilidad de reflexionar con ellas, la posibilidad de construir con ellas cuáles son los pasos a dar, cuáles son las decisiones a tomar, requieren de tiempo, requieren de una escucha especializada, requieren de un respeto a la autonomía de las personas, a los tiempos de esa persona, ¿no? Qué decisiones puede tomar en un momento y cuáles puede tomar en otro. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue repensar toda la línea. Es decir, bueno, vamos a cambiar la manera de atender, vamos a fortalecer los equipos. La línea 144 está conformada por operadoras, por teleoperadoras, teleoperadores que tienen distintos saberes, distintas disciplinas, son equipos técnicos especializados, trabajan con la lógica de equipo, aunque la que responda a la consulta sea una persona individual, trabajan en el formato de un equipo interdisciplinario y tienen una coordinación que es quien va acompañando esas respuestas que además, por eso digo, no tienen nada que ver con un call center, además requieren, a veces hay llamadas que son extensas, a veces hay llamadas que son breves, digo, ni siquiera se puede pensar en una duración, por ejemplo, ¿no? De una llamada. Porque antes tenían el tiempo establecido, ¿no? Era algo así como medido. Exactamente, igual que nos pasa cuando nos llaman para vendernos algo, sí. Algún producto, que vieron que hay como un discurso que se repite, hay algunas cosas que están pautadas que quienes llaman tienen que hacer, y donde además la duración también está pautada porque se supone que hay una lógica de productividad, ¿no? Cuantas más llamadas. Bueno, acá nosotras decimos, por supuesto, que es muy importante poder dar respuesta a todas las llamadas y recibir la mayor cantidad de llamadas, pero también la calidad de la respuesta es fundamental, porque estamos trabajando con temáticas que afectan
la integridad, la vida, la salud de las personas. Así que bueno, un primer paso fue reconceptualizar ese abordaje, esa respuesta, fortalecer los equipos con incorporación de más profesionales, pero también con herramientas técnicas y metodológicas de mayor profundidad, y además ampliar esa capacidad de respuesta que estaba pensada originalmente en términos de llamada telefónica. Sumamos otras vías de comunicación como el WhatsApp, el Telegram, el mail. Esto además en el marco de la pandemia fue decisivo, ¿no? Nuestra hipótesis era, bueno, conviviendo con una persona agresora, la posibilidad de hacer una llamada telefónica se restringe, pero tal vez la posibilidad de mandar un mensaje de WhatsApp es más factible. Así que bueno, también ahí ampliamos esa capacidad, digamos, de recepción de consultas, que ya no sean solamente por la vía telefónica, sino también por estos otros medios. También, por supuesto, pusimos en cuestión otro aspecto que no había sido visibilizado, que es el cuidado, lo que se llama a veces cotidianamente como el cuidado de quienes cuidan, ¿no? Las trabajadoras que recepcionan durante sus turnos de trabajo llamadas con estas problemáticas se ven expuestas también a un impacto emocional. Así que desarrollamos toda una política de cuidados para quienes trabajan con esta temática, de manera de evitar que aparezca una serie de sintomatología y de signos que tienen que ver con el estrés de quienes trabajan con estas temáticas tan acuciantes. Así que bueno, un poco en eso nos encontramos y estamos, bueno, por supuesto, siempre asumiendo nuevos desafíos también en esto de pensar cuáles serían las mejores vías de comunicación, cuáles son las maneras en que la sociedad también, decíamos, bueno, ¿qué pasa con la llamada telefónica? ¿Sigue siendo algo que usamos habitualmente o no? ¿Cómo el WhatsApp, por ejemplo, va creciendo? Bueno, vamos evaluando también la necesidad de ir profundizando eso. Y el otro aspecto importantísimo fue que la línea 144 es una línea que existe hace mucho tiempo, es una línea nacional, pero Provincia de Buenos Aires tiene su propia estructura de operadoras y de coordinadoras y de guía de actuación, que durante muchos años funcionó en soledad, ¿no? Era lo único que había en términos de política pública provincial. Bueno, ahora la línea articula, y en esas articulaciones que hace, también puede dar cuenta de cómo ha ido variando y cómo se ha ido profundizando la política pública, porque se han creado, por ejemplo, en estos casi 4 años, numerosas áreas de género municipales que no existían antes. Entonces, cuando recepcionamos una consulta de alguien que se encuentra en un municipio, nosotras tenemos como espacio de actuación los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí podemos contar con algún espacio institucional de ese municipio para poder referenciar a la persona que se comunica, porque también entendemos que la respuesta frente a la violencia tiene que darse con una lógica de cercanía, digamos. Tengo que poder tener algún lugar que quede próximo al domicilio en el que me encuentro, a donde yo poder solicitar el acompañamiento, la asistencia, la ayuda necesaria. Así que bueno, la articulación fuertemente con los municipios, con las áreas de género municipales, también, por supuesto, con los otros actores institucionales que a veces se requieren, ¿no? La policía, los servicios de justicia, según las características de la problemática, y también con las organizaciones en el territorio. Así que la línea tiene un recursero de la provincia de Buenos Aires que se va actualizando permanentemente, de manera de que nosotras podamos, frente a una consulta de alguien de cualquier distrito, poder dar una respuesta lo más ajustada posible a la realidad de esa localidad donde se encuentra, ¿no? Y asesorarla y acompañarla de la mejor manera. Leticia, también te quería preguntar, porque de tu área dependen los hogares, ¿no? Digamos, los llamados refugios, o creo entender, digamos, hay toda una vinculación en relación a la salida de la violencia de género. ¿Ustedes también articulan esa parte? Sí, nosotras tenemos una dirección que se llama, nosotros lo llamamos Dispositivos Territoriales de Protección Integral, que bueno, suena un poquito largo, pero la idea fue... Es más lindo también que hogares, sí, es mucho más... Claro, y refugios, ¿no? Porque fue como empezar a conmover esa idea, ¿no? Muy porque bien, bueno, sí. Recordamos históricamente los refugios los crearon las organizaciones feministas hace muchísimos años cuando no había nada. Claro. Cuando no había política pública, cuando no había comisaría de la mujer, cuando la cuestión de género no estaba visibilizada como una temática prioritaria para trabajar. Y entonces, bueno, el colectivo feminista salió, digamos, con la respuesta que se pudo, que era proteger a quienes estaban siendo víctimas de esas circunstancias. Hoy por hoy nosotras decimos sí, hay que proteger, pero también hay que tener
decisiones para cortar con la impunidad de los agresores. También hay que pensar distintos tipos de dispositivos para trabajar con las masculinidades, y en aquellos casos donde por distintas razones se evalúe que sea necesario el ingreso de una persona a un dispositivo de protección, bueno, que estos dispositivos tengan características diferentes. No es lo mismo una persona que sufrió un intento de femicidio, una mujer o una persona del colectivo LGTBI+, que ha sufrido un intento de femicidio, transfemicidio o travesticidio, que alguien que viene sufriendo situaciones de violencia de una intensidad media sostenida en el tiempo. Digamos, tenemos que tener distintos tipos de respuestas. Y ahí tenemos como dos grandes conjuntos de dispositivos. Unos pensados como hogares de protección integral para casos de alto o altísimo riesgo, con una lógica de que son lugares cerrados, con pautas de seguridad, con una ubicación que no se da a conocer, por supuesto, para esta cuestión de la protección. Y otra modalidad, que es la de casas abiertas, que tiene que ver con espacios justamente, como su nombre lo indica, que interactúan con las comunidades donde se encuentran, con los municipios donde se encuentran, y que lo que hacen es acompañar ese proceso de fortalecimiento pensado en términos de autonomía. Entonces, la persona que está allí alojada pueda participar de espacios educativos o de emprendimientos laborales, digamos, que pueda avanzar en ir ordenando de alguna manera su situación, pensando en una salida en el sentido de construir una vida alternativa, ¿no? Libre de violencias. Entonces las casas abiertas tienen esta cuestión de sí tener una ubicación conocida, interactuar con distintos espacios o áreas municipales, tener espacios de talleres y de formaciones dentro de ese lugar. Y en este momento nosotras coordinamos una red de más de 80 dispositivos que tienen hay de distinto tipo, como estos que mencionaba, pero en total son más de 80 en toda la provincia de Buenos Aires. La intención es que cualquier mujer o persona LGTBI+, que está en situación de violencia y que requiera por su condición, su situación particular, el ingreso a alguno de estos dispositivos, que pueda hacerlo más allá de la localidad donde se encuentre. Ya no importa si en esa localidad hay o no, porque con la lógica de funcionamiento en red, nosotras podemos garantizar que pueda ingresar. Y de nuevo, ahí depende el caso. A veces es mejor que sea cerca de su domicilio de origen, a veces es mejor que sea más lejos. Bueno, todas esas son las cosas que nosotras podemos evaluar en términos de este funcionamiento en red y de esta variedad que tenemos en la provincia de Buenos Aires. La gran mayoría de esos dispositivos dependen de los municipios, pero hay 2 dispositivos que dependen directamente de mi dirección, de nuestro ministerio, y algo que no mencioné, pero lo aclaro por las dudas, por supuesto que los ingresos siempre son con las niñeces, adolescencias, en el caso de que los hubiere, digamos, se contempla también eso, y también la posibilidad de que haya una mirada en relación a las actividades y a sostener algunas cuestiones que hacen a los derechos también de ellos y de ellas, ¿no? Leticia, bueno, nada, interesantísimo pensar esta lógica de reconstruir la red, ¿no? Quienes trabajamos hace mucho tiempo con personas en situación de violencia sabemos que rompe todo lazo, ¿no? Que las personas generalmente las mujeres que están en esta situación, bueno, son destrozadas, digamos, en muchos sentidos, pero digo también desarticuladas de su comunidad, y esta política que estás comentando, bueno, viene a volver a entramar esto, ¿no? A reparar esa trama social rota. Y me parece que es importante revalorizar el trabajo, que es lento, ¿no? Uno piensa que o sea, tenemos la cuestión del impacto sobre, bueno, el femicidio, la cosa más grave de la violencia, el punto máximo de la violencia, pero bien sabemos que la gran mayoría son estas situaciones de cronicidad, ¿no? Donde no hubo ESI, no hubo prevención, no hubo ni un Estado, digamos, presente, ni miradas de todas las instituciones, ¿no? De la escuela, de la justicia, de la comisión. O sea, me parece que valorar esto, ¿no? De volver a reconstruir el entramado es un montón. Obviamente que falta seguramente, y lo sabemos, pero importante repensar qué decimos cuando decimos un Estado presente, ¿no? Sí, sobre todo en estos tiempos que se está escuchando tanto, ¿no? De esto de sacar ministerios, cerrar ministerios.
Bueno, es importante visibilizar, ¿no? Que cerrar, por ejemplo, los ministerios de las mujeres supone dejar sin atención a la enorme cantidad de personas que se han comunicado a la línea 144, a la enorme cantidad de personas que han transitado por nuestros dispositivos, ni qué decir en las circunstancias de la pandemia, donde se le sumaba la situación de violencia, todas las otras cuestiones ligadas, bueno, a lo que tuvo que ser una política de cuidado frente a la pandemia del COVID y donde, bueno, por ejemplo, los traslados, los movimientos estaban afectados. Significa también que no haya una posibilidad de articulación con las organizaciones sociales en el territorio, sociales, políticas, feministas que trabajan en el género y que no es lo mismo cuando esa tarea, digo, yo vengo de una organización, pertenezco a una organización, no es lo mismo cuando estábamos en soledad haciendo lazos entre nosotras como podíamos, ahora que a los lazos entre nosotras que seguimos sosteniendo y construyendo, le sumamos las políticas del Estado a las cuales podemos recurrir y a las cuales también podemos demandar para que se profundicen, para que mejoren, porque nadie está diciendo, por supuesto, que los ministerios de las mujeres son un punto de llegada, todo lo contrario, es el inicio de un camino que tiene que profundizarse, donde tenemos que seguir haciendo las cosas mucho mejor y seguir ampliando y seguir generando más políticas públicas. Ahí me parece que es interesante también visibilizar eso, ¿no? Cerrar ministerios significa dejar sin respuesta, dejar sin atención a un montón de personas que están atravesando situaciones particulares. Y yo hablo solamente de violencia por razones de género. Nuestro ministerio hace muchas otras cosas, además, que tienen que ver con las cuestiones de igualdad. Vos mencionabas la ESI, podemos mencionar también las cuestiones que tienen que ver con las políticas de cuidado, otro gran tema que se ha instalado en la agenda, por supuesto siempre como producto de las luchas que los movimientos hemos dado en la calle, pero también por las decisiones políticas de poner sobre la mesa que las tareas de cuidado las desempeñan mayormente las mujeres. Entonces, bueno, creo que en estos tiempos es más que nunca necesario salir a decir, salir a contar, como vos bien decías, las cifras de los femicidios, de los travesticidios, de los transfemicidios nos impactan, nos duelen, nos preocupan, nos ocupan, pero también hay un montón de situaciones que no llegan a esos desenlaces, por suerte, que tienen los acompañamientos que tienen que tener, porque se logra dar este entramado, ¿no? Porque también siempre decimos esto, de la violencia no se puede salir en soledad y la atención de la violencia tampoco se puede dar en soledad. Siempre necesitamos de otros y de otras y de otros que acompañen y que aporten para poder dar las mejores alternativas frente a eso, ¿no? Leticia, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno, recordar que la página del Ministerio o además de la línea 144, si tenés ahí cómo pueden cualquier persona, una consulta, además tener acceso a la amplia oferta, la variedad, ¿no? La disponibilidad de programas y de espacios que tiene que ver con avanzar en esta construcción de igualdad. Y así te despedimos, si querés comentarlo. Sí, la página de nuestro ministerio, por supuesto que siempre es un órgano de consulta donde tenemos todos los programas y están las vías de contacto ahí de cada uno de los programas. La línea 144, como les mencionaba, está disponible los 365 días del año, las 24 horas al día. Nosotras priorizamos, promovemos que quienes llamen sean quienes están en situación de violencia directamente, pero no obstante eso, si hay alguien que toma conocimiento de una situación y quiere recibir alguna orientación, indicación de, bueno, cómo actuar, hacia dónde recurrir o qué ofrecerle, ¿no?, a esta persona que está atravesando violencia, la línea también está a disposición para eso. Así que, bueno, estamos acá como para poder orientar y acompañar todas las situaciones que se presenten. Y también, bueno, esto que yo decía, puede ser que estemos en algún municipio lejano a las grandes ciudades y tampoco sepamos muy bien a dónde recurrir. Bueno, me parecía importante destacar esto. La línea tiene la información de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, y es importante saberlo para poder contar como recurso de información y de orientación frente a estas situaciones. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Seguramente vamos a poder pactar otro encuentro para contar los avances del Ministerio y de tu dirección. Muchas gracias. Seguramente. Muchas gracias a ustedes.